Señor Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que la palabra de Dios santifique nuestras vidas esta mañana y que Él sea glorificado, hermanos, también con la actitud de nuestro corazón. No sé en qué condición estás hoy. Quizá tu corazón está de verdad a punto de estallar de alegría, pero quizá sea todo lo contrario. Yo no puedo ver tu corazón, pero el Señor sí puede verlo. Y mi oración durante estos días y esta mañana fue: Señor, tú toca el corazón de cada uno de los presentes, y también para ustedes que ya están en casa siguiendo el servicio, que el Señor hable a sus vidas. Para ti que me ves en una pantalla o escucharás este audio solamente, quiero decirte que el Señor tiene palabra para ti este día. Este es el segundo mensaje de nuestro estudio que estamos teniendo en el capítulo 6 del libro de los Romanos, de la epístola a los Romanos. Si usted no estuvo en el primer mensaje, no se preocupen, no son continuos, son enseñanzas que van ligadas, pero son separadas. Pero solamente para poner en contexto cómo iniciamos la serie de estos 3 mensajes, aparecerá en su resumen del primer mensaje, al cual titulamos El cuarto crucificado. Y el título se debe a que normalmente hablamos de Cristo en la cruz y los otros 2 que fueron crucificados junto a Él. Entonces se habla de los 3 que fueron crucificados. Pero vemos que en la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que ese día en el Calvario hubieron 4 crucificados. Pero muy poco se habla de ese cuarto crucificado. Y ese cuarto crucificado fue usted. Porque dice la palabra que ese día nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. El cuarto crucificado es toda aquella persona que ha creído en Cristo como su Salvador. Y veíamos entonces, ¿verdad?, cuál es la prueba de que esa persona fue crucificado. En primer lugar hablábamos de la sepultura. Cuando una persona es sepultada, ¿verdad?, uno está dando por cierto que está muerta toda y completito. Por eso se sepulta. Así es que hablábamos de la sepultura, basados en el versículo 4 que dice: porque somos sepultados juntamente con Él. Ese día nuestra antigua naturaleza quedó sepultada. Ese día glorioso que usted vino a Cristo. Ese día su viejo hombre, su vieja mujer quedó sepultada. Pero decíamos, ¿qué pasó después de haber sepultado? Obviamente dice el texto que fuimos resucitados para una vida nueva. Y está hablando de esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Y esta nueva persona tiene 2 llamados, veíamos. El primero es un llamado a la santificación, a la santidad. Basados en lo que dice el versículos 1 y 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tiene sentido que alguien que nació de nuevo siga viviendo en pecado. Y hablábamos de esta pregunta interesante que el apóstol hace ahí: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y veíamos en esa ocasión que esta es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son aquellas que no esperan respuesta, sino que tiene el propósito de hacernos reflexionar, de meditar y de cambiar ciertos patrones de conductas que estamos teniendo. Y le decía a los jóvenes en ese primer mensaje, ¿verdad?, quizás es la primera vez que escuchan el concepto de pregunta retórica, pero la conocen muy bien. Pregunta retórica, les decía, les ponía el ejemplo en esa ocasión, es cuando mamá entra al cuarto, ¿verdad?, y dice: ¿cuándo vas a arreglar ese tiradero? ¿Sí? No está esperando una respuesta, mamá, ¿verdad? O esa pregunta, ¿verdad?, cuando los mandan a buscar algo, mamás que mandan a los hijos, ¿verdad?, y le dicen: tráeme las tijeras que están en el segundo cajón, del mueble ese, ¿verdad? Y el hijo dice: no está, y grita desde allá: no está, y la mamá: búscalo, ahí está. Y mamá dice por fin: ¿qué te hago si voy y lo encuentro? Esa es una pregunta retórica, ¿verdad? Mamá no está esperando que le digan algo. Y así, por ejemplo. Pero Pablo es interesante, porque Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta no está esperando una respuesta. Tiene el propósito de que reflexionemos, ¿verdad?, cómo está nuestra vida espiritual.
¿Cómo estamos viviendo esta nueva vida que Cristo nos ha dado? Y finalmente tenemos un llamado al servicio. Dice el versículo 6, la última parte, para que no sirvamos más al pecado. Antes nosotros vivíamos para el pecado. Complacíamos a nuestra carne y a nuestro cuerpo. Y dice Pablo, ya no, ¿verdad? Ahora vive para Dios. Sirve a Dios ahora con tu vida. El segundo mensaje de este estudio del capítulo 6 tiene por título Muertos en pecados o al pecado. Y el texto es Romanos capítulo 6, versículos 7 al 13. Y quiero pedirles que tengan su Biblia abierta o si tiene su aplicación. Y para los que están en casa, ¿verdad? Yo les recomiendo que tengan su Biblia, ¿verdad? El teléfono distrae porque de repente llegan los mensajes y uno sin querer ahí está viéndolos. Así que por favor vamos a honrar a nuestro Señor este día, concentrándonos completamente en el estudio de la palabra de Dios. Dice el versículo 7 de Romanos capítulo 6, sígame con su vista. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloriosa verdad esta. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta ahí la lectura. Muchos han creído y han comprado la mentira que enseña el evolucionismo. Y dice que el hombre comenzó en una especie de caldo cultivo primitivo y que ha ido evolucionando y que se ha ido perfeccionando y que llegará el momento, ¿verdad?, en que el hombre alcanzará la perfección y que el mal, por cierto, no le llaman pecado, que el mal es resultado de los factores sociales y ambientales a los cuales el hombre está expuesto, pero que un día, a medida que el hombre crezca en conocimientos, el mal terminará, porque será un ser más empático con los seres humanos, con la gente a su alrededor, más consciente, ¿verdad?, de las necesidades de otros. Pero si vemos la realidad, es todo lo contrario. Hoy vivimos en la era del conocimiento y la maldad ha crecido. Solo falta ver las últimas leyes que se han aprobado en nuestro país. ¿Cuántos niños se asesinan, ¿verdad?, bajo el amparo de una ley que permite el aborto? La legalización de las drogas, por ejemplo, solo por mencionar algunas cosas. Vivimos con más conocimientos ahora, pero eso no refleja lo que dice esta enseñanza. Por el contrario, la palabra de Dios enseña que el hombre inició en un estado de perfección. No había mejor lugar para estar que el huerto del Edén, en presencia de Dios. A Adán y a Eva se les dio todo, pero como consecuencia del pecado, el hombre ha ido cayendo en una espiral descendente de maldad. Finalmente su maldad le condena. La sociedad se ha vuelto experta. La sociedad se ha vuelto experta en categorizar a los seres humanos como si los seres humanos tuvieran diferentes valores o diferente valor. La persona que está a su lado tiene el mismo valor que usted, pero la sociedad, ¿verdad?, los cataloga en blancos y de color, como si el color de la piel hiciera alguna diferencia en una persona. Los han categorizado en clase alta, clase media alta, clase baja, pero también se les llama capitalinos y provincianos, haciendo una diferencia de dónde naciste, citadinos y pueblerinos, pobres y pudientes, chairos y fifís. Dependiendo de la edad en que nacieron, están catalogados en generación. La generación del silencio, los que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial y durante.
Eso se le conocen como la generación del silencio. Luego los baby boomers, los que nacieron a la posguerra, hasta el 68. Luego estamos los de la generación X, de 1969 al 80. Luego vienen la generación Y o millennials, de 1981 al 96. Y ahora estamos en la Z, del 97 al 2010. Solo por mencionar algunos ejemplos de cómo la sociedad ha puesto categorías en los seres humanos. Y viene la palabra de Dios y enseña todo lo contrario. La palabra de Dios dice que solo hay dos grupos de seres humanos en todo el mundo. Primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dice la palabra de Dios, no hay diferencias en códigos postales, en color de piel, o si tú tienes una carrera universitaria y el otro apenas estudió la primaria o sabe leer y escribir. La palabra de Dios dice que solo hay dos grupos de personas, los que tienen vida y los que no tienen vida eterna. Y luego viene el Señor Jesucristo, y el siguiente pasaje que va a aparecer en su pantalla fueron palabras que salieron de los labios del Señor Jesucristo, y Él dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, solo hay dos grupos de personas, el que ha creído en mí y el que ha rechazado mi sacrificio. El que ha creído en mí tiene vida eterna, dice Cristo. El que no ha creído ha sido condenado, está condenado. Su pecado le ha condenado. Uno de los títulos que pensé para este mensaje fue los muertos vivientes. Porque la palabra de Dios enseña que hay dos grupos de personas. Por eso la pregunta y el título, ¿verdad? Hay personas que están muertos en sus pecados y hay personas que han muerto al pecado. Y está hablando de aquella persona que tuvo un encuentro personal con Cristo, que ha rendido su vida a Cristo y que ahora le pertenece a Él. Así que hablemos en primer lugar de este primer grupo que menciona la palabra, los que están muertos en pecado. Y quiero decirle, para usted que está aquí en el auditorio y para usted que está en casa, este mensaje tiene el propósito de llamarnos a la reflexión. Sea que usted no tenga una relación personal con Cristo, por gracia usted ahora tiene a Cristo en su corazón y tiene salvación. Ambos grupos hoy tenemos que tomar decisiones. Así que hablemos en primer lugar de los que están muertos en pecado. El apóstol Pablo los describe perfectamente en la epístola a los Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Él dijo, hablando de este grupo, los que están muertos en pecados, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esta es la condición de una persona sin Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de una persona sin Cristo. Esta persona que vive para complacerse a sí mismo. Por eso dice el texto, ¿verdad? Que hacíamos los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que se le viene en mente lo hace, porque no tiene temor de Dios. No importa si en esa satisfacción propia lastima a su esposa, lastima a sus hijos, deshace su familia. Lo importante es complacerse a él mismo y sus deseos. Esta era nuestra condición, hermanos, antes de venir a Cristo. Estábamos muertos en pecado. Y quizá tú que estás presente o me estás viendo en la transmisión, quizá este pasaje te describe. Así que reflexiona un momento. Vivía
esta persona vive para satisfacer su carne, para hacer la voluntad de su carne y todo lo que viene en mente. Lo irónico es que muchas de estas personas están orgullosos de su religión o tienen una religión. Y cuando uno comparte algo de la palabra de Dios, dice, bueno, eso está bien para ti, ¿verdad? Pero a mí déjame aquí. Aquí me permiten hacer de todo. Así que una religión no significa tener una relación personal con Cristo, ni tener una nueva vida. Así que escuche bien, el pecado es una inversión. Para los que están aquí son expertos en inversiones. El pecado es una inversión y a su tiempo pagará los intereses que usted ha acumulado. ¿Y cuál es este pago que Él nos dará? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado pagará los intereses que se están acumulando en tu vida. Y el pago final será... Capte perfectamente esto, por favor. Su vida es corta y su muerte es segura. Y su pecado le condena. Tu vida es corta, tu muerte es segura. Y si estás en esa condición, tu pecado te ha condenado ya. Esta es la condición de toda persona sin Cristo. Está muerto. Es un muerto viviente, porque respira, come, hace sus actividades, pero está muerto. Así que yo quiero que en este momento medite. Si tú estás en este grupo, si no tienes una relación personal con Cristo, medita mientras continuamos con el estudio. Pero piensa en esta pregunta, ¿dónde termina mi camino? El camino que usted lleva, ¿a dónde conduce? Lo pongo en otras palabras. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Iría a la presencia de Dios? ¿O iría a la condenación? ¿Saben? Hoy en día el infierno se ha vuelto un chiste. Y hay infinidad de chistes en cuanto al infierno. Cuando el Señor Jesucristo habló del infierno, Él se refirió de esta manera. Él dijo que es el lago de fuego y azufre. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Ese es el lugar donde los que están ahora anhelan que alguien vaya. Y dijo el Señor Jesucristo que ponga una gota de agua en su lengua para refrescarse. Así que la próxima vez que veas un chiste en cuanto al infierno, por favor deséchalo. No participes de eso. El infierno es tan real que por eso Cristo fue a la cruz. Así que medite en esta pregunta, ¿dónde termina tu camino? Y para usted que está ahora en el otro grupo, para usted que está muerto a los pecados, quiero decirle que el dominio del pecado sobre nosotros quedó cancelado, quedó invalidado en el momento en que usted vino a Cristo y le recibió como su Salvador. El siguiente punto es los que están muertos al pecado. El apóstol Pablo continúa con la misma enseñanza en los versículos 4 y 2 de Efesios capítulo 2, 4 al 10 de Efesios 2. Dice así, pero Dios, ahora cambia el tema de los que están muertos en pecado a los que han muerto al pecado. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto es seguridad de salvación. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, posicionalmente, el día que usted vino a Cristo, dice la palabra de Dios, que usted está sentado ya junto a Cristo en los lugares celestiales, solamente por su gracia. Y Romanos 6, ahí en el texto en el que estamos con la misma línea de pensamiento, sigue la enseñanza de los versículos 11 al 13, hablando de este grupo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué hermosa manera de Pablo de hacer este llamado, hermanos, a vivir esta vida nueva. Dice Pablo, tú estabas muerto. Un muerto no puede reaccionar, hermanos. Y dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos por medio del Espíritu Santo para que pudiéramos reaccionar y pudiéramos comprender cuál era nuestra condición. El Señor hizo todo. Saben, yo tengo un poquito de problemas con ese concepto de lo gané para Cristo, ¿verdad? Acabo de ganar una persona para Cristo. ¿Sabe quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Y quien pagó por sus pecados es Dios. Digo, Cristo. Y quien lo perdona es Dios. Toda la obra es de Dios. Hermano, cuando pienses en tu salvación, recuerda, quizá siempre hay un ser humano que es instrumento. Somos instrumentos de Dios para compartir el Evangelio. Pero nosotros no ganamos a Cristo, a nadie. Lo gana el Espíritu Santo. Así que cuando pienses en esta vida que Dios te ha dado, quiero que mediten, hermanos, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo para llamar tu atención. Es interesante que en este capítulo 6 de Romanos, 17 veces aparece la palabra muerte. 17 veces. 2 de ellas se refieren a los que están muertos aún en pecados. Pero 15 veces se refiere a los que han muerto al pecado y a los que ahora tienen nueva vida en Cristo. Quien ha muerto al pecado fue liberado de la culpa, de la condenación y del poder del pecado. Recuerda esto. Quien ha muerto al pecado fue liberado de la culpa, y digo esto y lo recalco, porque a veces hay pecados de nuestro pasado que nos siguen atormentando. Hay cosas que hicimos antes de venir a Cristo que de repente vienen a la mente, sobre todo cuando tienes el deseo de servir. O el enemigo las va a traer y te va a decir, ¿tú quieres servir? ¿Tú te atreves a servir a Dios? ¿A poco ya no te acuerdas? O peor, si fueron pecados cometidos después de haber creído en Cristo. Pero el Señor te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, recuérdalo. Cuando vengan esos pensamientos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Quítalos. Y recuerda que la sangre de Cristo es suficiente y que Él pagó por ese pecado. Hay un concepto, hay algo que se llama culpa ficticia y atormenta a muchos cristianos, ¿verdad? Y los mantiene en esa condición, ¿verdad? De decir, yo no soy digno de servir, ¿verdad? Yo no soy digno, porque hice tantas cosas, ¿verdad? Y aún después de haber conocido al Señor. Pero el Señor te limpió completamente. Recuerda eso. Ahora, en el versículo 11,
hay una frase que es en Cristo Jesús. Se refiere a los que están en Cristo. Me llama mucho la atención, estudiando las epístolas de Pablo, por lo menos, escuche bien, 200 veces aparece esta frase, los que están en Cristo. Pablo en ninguna ocasión se refiere a los cristianos como cristianos. Ese fue un apodo que se les puso después. Y esta frase me encanta porque expresa de una mejor manera la condición de esta nueva persona que está en Cristo. Dice, los que están en Cristo. Significa los que participan de la naturaleza de Cristo. Los que fueron hechos semejantes a Cristo. Eso es usted ahora. Usted es semejante a Cristo. Usted está en Cristo y está recubierto por Él. La pregunta es, ¿usted ya está en Cristo? Si no está en Cristo, significa que usted aún está muerto en sus pecados. Significa entonces que usted ha muerto al pecado y que ahora es un discípulo de Cristo. Y en estos versículos del 11 al 13 que acabamos de leer, yo veo 5 principios que el Señor nos llama a estos que hemos muerto al pecado ya y que Cristo nos ha dado vida. Y quiero concluir el servicio con el mensaje con estos 5 puntos. En primer lugar, dice el versículo 11, así que considérense muertos al pecado. Este es el primer llamado que Dios hace. Considérate muerto. Considerarse es pensar, meditar. Medita que tu vida antigua quedó en el pasado, que ahora tú eres una nueva vida. No somos híbridos, hermanos. O sea, no podemos compartir parte de la naturaleza antigua con la vida nueva. No se puede. Considérate muerto al pecado. La palabra muerto es necros, de donde viene la palabra necrosis. Es cuando un tejido se muere, ya se pone negro porque ya no hay circulación ahí. Y la idea de la palabra es que es inoperante, infértil, estéril, que ya no puede producir pecado, es lo que está diciendo. Pero ¿a poco no pecamos? Sí seguimos pecando. Pero una cosa es pecar, amados hermanos, y resbalarnos de vez en cuando, y otra cosa es vivir en pecado. El llamado es, esfuérzate, considérate muerto, piénsalo, vive de manera intencional para honrar a Dios con tu vida. En el pasado, cuando un ejército conquistaba una ciudad y quería desterrar toda evidencia de esa población y que no se volviera a fundar esa ciudad, después de tomarla la quemaban, pero en los campos se regaba sal. Y hay varios pasajes en las Escrituras que dan este ejemplo, ¿verdad? Pero se regaba sal en el campo para que fuera infértil la tierra y quedara desolado y vacío. Esa es la idea de la palabra. Cuando dice considérate muerto, es como te echaron sal para el pecado. No puedes producir, ahí no puede brotar el pecado, es lo que está diciendo el pasaje. Considéralo, piensa en esto. Cuando estés frente a la tentación, porque todos conocemos nuestras debilidades y nuestras áreas débiles, cuando estés frente a ella, recuérdate, el Señor me puso sal. No puede germinar el pecado aquí. Pero en segundo lugar, dice el versículo 12, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Eso significa, no presenta su cuerpo al pecado. No presentes tu cuerpo al pecado. Significa que no se expone al pecado. Hablando de estas debilidades que tenemos, hermanos, cierra las puertas. Si sabes con qué tienes problemas, entonces no te expongas a ella, porque vas a caer. Cierra las puertas. No te dejes dominar. Hace unos meses visité a mi papá. Mi papá es campesino. Y es un campesino muy singular.
Mi papá tiene 88 años ahora, pero fue hace unos meses, la visita de hace unos meses. Y en esa ocasión nos tocó herrar unos toros. Le digo que es particular porque en el medio dice no le pongas nombre a los animales, porque uno se encariña con los animales, ¿no? Y luego cuando lo tienes que vender, pues ya se va, iba a decir el nombre, ¿verdad? Pero es el nombre de una persona, ¿verdad? Y cuesta mucho deshacerse de un animal o de un toro, pero él siempre le ha puesto nombre a sus animales, siempre. Y en esa ocasión, nos tocaba herrar algunos animales. Y los animales se les pone el hierro, para los que conocen de esto, ¿verdad? Cuando son pequeños, para que no se lo roben. Pero mi papá no los herra pequeños, los hierra ya grandes, porque él dice para que les duela menos. Recuerden, se marcan con un hierro candente. Así que he invitado a 2 personas más expertas, porque hay maneras de sujetar un toro, cómo derribarlo, cómo inmovilizarlo para que quien pone el hierro, ¿verdad? No tenga algún riesgo. Pero hubo uno, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿verdad? No podíamos derribarlo. Y pequeño, o sea, no pesaba más de 300 kilos, no pesaba 300 kilos. Pero movía la cabeza, tiraba patadas, brincaba, y ustedes saben lo que puede pasar, ¿verdad? Si una patada en el rostro o en la cabeza. Mi papá nos regañó, ¿verdad? Porque no podíamos, quería hacerlo él. Finalmente lo pudimos derribar y se puso el hierro. Cuando dice no te dejes dominar por el pecado, hermanos, mire, es como si este toro hubiera llegado y se hubiera acostado para que le pusieran el hierro. Tú tienes un sello, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra en Corintios que fuimos sellados con el Espíritu. Eres propiedad de Dios. Así que imagínate, un cristiano que está sellado por el Espíritu Santo, ir de manera voluntaria a entregarse al pecado. Dice Proverbios 7:22 que es como el buey que va al matadero, por voluntad propia. No tiene sentido. Así que, hermanos, pensemos cómo estamos viviendo esto. En Juan 8 tenemos la historia, hablando del tercer punto, que aparece ahí en su pantalla. El tercer punto es, no presenta, ¿verdad? No presenta su cuerpo al pecado. El segundo fue, no se deja dominar. El tercero es, no presenta su cuerpo al pecado de manera voluntaria. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. En Juan 8 tenemos la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio y la llevaron para ser lapidada. Eso decía la ley, que tenía que ser apedreada. Entonces el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo. Cuando quedó sola, el Señor le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo, Señor, se fueron. El Señor le dijo, vete, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. A eso se refiere este punto, hermanos. Fuimos perdonados, fuimos limpiados, pero tenemos un llamado a no entregar nuestros miembros y nuestro cuerpo al pecado. No peques más. Y en cuarto lugar, esta persona que ha muerto al pecado y ahora vive para Dios, dice, esta persona vive para Dios. En cuarto lugar, vive para Dios. Basados en el versículo 13 que dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. La persona que está consciente del precio que se pagó por su salvación, en su corazón hay un profundo anhelo de vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Saben? Algunos cristianos han considerado que recibir a Cristo es como bajar una app, ¿no? Y ahí está la app en el teléfono. Necesito algo, ¿verdad? Entonces abro la app, ¿verdad? Y le pico,
¿verdad? Señor, ayúdame, mira qué difícil está el trabajo, esta situación económica, ¿verdad? La salud. Termino y cierro la app, ¿verdad? Y varios días ahí está. Y de repente llega la notificación al teléfono, ¿verdad? Que no hemos usado cierta app después de varios meses. De repente les llega ahí la notificación, ¿no? No has abierto la app de cristiano. Hermanos, eso no es haber creído en Cristo. Haber creído en Cristo es una transformación total. Es de aquella persona, ¿verdad? Que cuando alguien lo ve dice, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Inmediatamente viene la burla, ¿no? En el trabajo. Ah, tú ahora sirviendo en la iglesia, tú tocando en la tú diácono, ¿verdad? Si yo no te conociera. Claro que nos conocen del pasado, hermanos. Pero eso es lo que hace una persona que ha comprendido el precio de su salvación. Ahora vive para glorificar a Dios. Así que vivir para Dios significa que Cristo es tu centro de gravedad, que Él te mantiene sujeto a Dios y firme. No puedes estar. Mire, si yo tiro algo en este momento, va a caer al suelo. No se va a quedar suspendido, porque la fuerza de gravedad lo atrae hacia la tierra. Un cristiano, su centro de gravedad es Cristo y lo mantiene fijo a Dios. Ese es el tipo de vida que debemos de vivir ahora como nuevas criaturas en Cristo. Y en quinto lugar, es un instrumento de Dios. Usted tiene un llamado ahora a ser un instrumento de Dios. Dice el versículo 13, y presenten vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia significa servicio. Simplemente significa servicio. Y en cuanto al servicio, amados hermanos, yo veo un principio en todas las escrituras. En la relación de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés, con Elías, con Gedeón, con Josué, con los apóstoles. En todos veo el mismo principio en las escrituras. Y en cuanto al servicio, el principio es este. Dios no te pide tu opinión, Dios te pide tu obediencia en cuanto al servicio. Jamás Dios pidió la opinión de alguien, si quería servirle o no. Dios lo que pide es obediencia. ¿Cómo estamos en este aspecto de nuestra vida? ¿Pero qué van a decir mis amigos en Facebook? ¿Qué van a decir mis followers en Instagram? Si de repente ahora pongo un versículo. En primer lugar, quiero decirte que no son tus amigos, no te la creas. Eso es lo que te han hecho creer, que tienes un montón de amigos. No son tus amigos. En segundo lugar, piensa menos en ti y piensa más en Dios. Que no te preocupe lo que van a pensar los otros. Preocúpate lo que piensa Dios de ti. Y en tercer lugar, recuerda que servir nace de un corazón agradecido con Dios. Servimos por gratitud, hermanos, al Señor. En Lucas 7:36 tenemos la historia de una ocasión que el Señor fue invitado a comer a una casa de un fariseo, de Simón. Y están ahí departiendo ya en la mesa con los alimentos y de repente irrumpe una mujer. Llevaba un vaso de perfume, lo rompe a los pies del Señor, empieza a llorar. Y con sus lágrimas a lavar los pies del Señor. Este fariseo, conocedor de la ley, dijo, yo creí que era otro, Jesús. Si Jesús fuera profeta, sabría a quién le está tocando. Esta mujer que es pecadora. Obviamente la sociedad conocía la vida de esa mujer. Y Jesús le dijo, Simón, entré a tu casa y no me diste agua. Es como cuando el Señor dice, entré a tu corazón, ¿verdad? Y eso fue todo. Hasta ahí se quedó nuestra relación. Soy tu Salvador y punto.
Entré a tu casa y no me diste agua, pero esta desde que entré no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. ¿Sabes por qué, Simón? Porque más ama al que más se le perdonó. ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos? ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? ¿Es Simón, el fariseo, o eres esta mujer? Esta mujer recordaba de dónde la había tomado el Señor. ¿Qué importa que dijeran los demás? Su gratitud no la dejó en paz. Y dio testimonio público de que Cristo le había perdonado. Jóvenes, ¿estás dando testimonio de tu fe? Hay cristianos que comparten más memes y chistes, incluyendo los vulgares, que un texto bíblico. Hace mucho tiempo hablé con un joven y le decía, tú vas de lo sublime a lo vulgar. De repente ponía unas cosas, posteaba unas cosas hermosas. Y de repente, ¿verdad? Unas cosas tan vulgares. El Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, en otras palabras, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Él tomó tu cruz primero y no solo la cargó, Él fue clavado en ella para darte vida y perdón. Así que, hermanos, no servir al Señor es un acto de crueldad, de injusticia y de ingratitud. Un cristiano que en su corazón no tiene el deseo de servir, de compartir su fe con otros, está expresando estas tres características. Por eso les dije, hermanos, que este mensaje en realidad era un llamado a la reflexión esta mañana, ¿verdad? Cuando estaba preparando el tema, el Señor habló fuertemente a mi vida a través de su palabra. Así que para concluir, ¿muertos en pecado o muertos al pecado? ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo estás tú? ¿Estás en los que han muerto al pecado ya o estás en los que aún están muertos en sus pecados? Y para usted que me ve también a través de la pantalla, te hago la misma pregunta esta tarde. ¿En qué grupo estás? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es espada de dos filos. Y a veces es tan dura, Señor, incomoda tanto, lastima. Pero sabemos, Señor, que es porque nos amas. Y quiero pedirle que siga orando en ese momento. Siga hablando con Dios. Yo no sé que el Señor ha hablado a tu vida en esta tarde. Ni sé en cuál de los dos grupos estás. Pero quiero hacer una invitación primero para ti que ya tienes a Cristo en tu corazón. Que en algún momento de tu vida le entregaste tu vida a Él. ¿Cómo estás en este aspecto? ¿Te consideras cada día que ya estás muerto al pecado? ¿No te dejas dominar por el pecado? Mucho menos. ¿Presentas tu cuerpo al pecado o todo lo contrario? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Eres un instrumento de Dios? ¿O eres una espada oxidada que se quedó guardada y que perdió su ineficacia? Si hay alguna decisión que tomar, este es el momento de hacerlo.
Si tú dices, en uno de estos aspectos, la verdad es que he fallado, es que no me he esforzado en ello, pero hoy quiero tomar una decisión radical en mi vida. Quizá implique que vas a perder algunos amigos, entre comillas lo digo, de Facebook, cuando empieces a compartir de tu fe y empieces a postear cosas diferentes. Quizá algunos te dejen de hablar en tu trabajo por este comportamiento que ahora tendrás, porque no vas a participar en esas actividades que has estado participando y que sabes que ofenden a Dios. Si hay una decisión que tomar en este momento, yo quiero pedirte, todos estamos con los ojos cerrados. Levanta tu mano, solamente quiero orar por ti. Nadie está viendo, solo hazlo en señal de un compromiso con Dios para poder hacer una oración por ti. Muy bien, pueden bajarla. Puedes bajarla. Los veo, puedes bajar. Puedes bajar su mano también. Varios caballeros, varios jóvenes. Puedes bajarla también. Hermanos, vivamos un cristianismo verdaderamente que honre a nuestro Señor. Gracias a Dios porque cada decisión glorifica a Dios. Y sé que resultará en gloria para Cristo y que otros conozcan a Cristo como su Salvador. Pero también quiero hacer otra invitación para ti y para usted que nos acompaña en línea. Quizá tú al estar escuchando la palabra de Dios, dices, yo no tengo una relación personal con Cristo. Quizá usted tenga una religión ya, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando si le has entregado tu vida a Cristo, si has pedido perdón por tus pecados, si le has dicho, Señor, perdóname. Sé que te he ofendido con mi vida, con mis decisiones. Mi vida es un desastre, aunque aparentemente todo esté bien para los demás. Pero tú sabes en tu interior que es todo lo contrario. Quizá tus malas decisiones te ha llevado ahora a estar cosechando malas consecuencias en este momento de tu vida. ¿Por qué no hoy le dices, Señor, aquí está mi corazón? Hoy te abro mi corazón. Perdóname. Sé que tú fuiste a la cruz por mí. Sé que soportaste el dolor de esos clavos para darme salvación. Hoy te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador. Si usted está aquí entre nosotros, quiero pedirte, y si está tomando esta decisión, no voy a pedir que levantes tu mano, voy a pedir que se ponga de pie. Esa es una decisión valiente que honra al Señor. Quiero decirte que Cristo no se avergonzó en esa cruz cuando le crucificaron desnudo. Porque no había otra manera de que tú fueras salvo, de que usted fuera salvo. Si hoy estás tomando esa decisión, póngase de pie, ahí donde está. Y quiero terminar orando por ti, por usted. Padre Celestial, nuevamente bendecimos tu santo nombre por tu bendita palabra. Señor, que tu palabra no caiga a tierra, que sea guardada en nuestro corazón y dé fruto en abundancia para tu gloria y para tu honra. Bendecimos tu santo nombre y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.